Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros y hoy os voy a llevar por un viaje creativo de la mano de Rosco Ruiz. Rosco Ruiz es director creativo, ejecutivo de la agencia de publicidad y productora La Máquina de Humo. Además, ha trabajado en algunas de las grandes agencias de publicidad de España, como BBDO, Shackleton. Ha trabajado en campañas para Volkswagen, para Audi, para UNICEF, para la ONCE, y algunas de esas campañas además han sido premiadas en grandes premios publicitarios como puede ser Candión, El Sol, CDC, etcétera. Bueno, vamos a dar paso ya a Rosco Ruiz. Rosco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de que estés aquí con nosotros, un crack de la creatividad publicitaria. Bueno, ¿qué querías ser, Rosco, cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser de mayor? Bueno, yo la verdad que como casi todos los niños creo, o al menos los de mi edad, los de mi generación, yo de pequeño quería ser futbolista, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, pronto me di cuenta que estaba la cosa complicada, aunque no se me daba mal, ¿eh? La verdad es que mi padre siempre decía que podía haber comido el fútbol, pero vi que no era lo mío. Y un poco más grande siempre también quise ser periodista. Me gustaba mucho Mm. escribir y tiré un poco por el tema del periodismo. Después la vida me llevó a otro lado. Claro, porque la escritura tiene mucho que ver esa creatividad con la creatividad publicitaria, también con el periodismo, la comunicación, al fin y al cabo. Pero lo de futbolista, la verdad que si hiciéramos una encuesta es como que casi el 50% de los jóvenes querían ser, de los niños querían ser futbolistas. Es algo una tónica ya, la vemos aquí en el Sí, podcast. no he sido muy original ahí. No, no. Pero bueno, entonces empiezas a trabajar en publicidad y ¿cómo acabas en algunas de las empresas más importantes de España? Pues bueno, el proceso fue un poco fortuito, diríamos. Al final la suerte juega mucho en la vida y en las cosas que pasan. Y las decisiones que uno toma así como a la ligera acaban siendo como súper importantes. Yo cuando terminé la carrera, yo empecé periodismo, como bien te digo, quería ser periodista, empecé el periodismo, pero en mitad de la carrera me di cuenta que me gustaba escribir, pero me gustaba escribir como cosas más creativas, como que el periodismo se regía como demasiadas normas, ¿no? Que si los códigos deontológicos, que si las cinco, no sé cuánto, era como, uff, me abrumó un poco y me empecé a ver mucha publicidad argentina y me gustaba mucho, me divertía mucho, me parecían como muy ingeniosos. Y bueno, eso se quedó ahí y bueno, me cambié a publicidad por esto. Acabé la carrera, hice unas prácticas en una agencia de Sevilla, así como pequeñita, y la verdad que lo pasé fatal. O sea, no, fue la peor experiencia, una de las peores experiencias de mi vida laborales, y dije, dejo ¿Por la qué? ¿En qué publicidad. sentido? Pues me pareció muy gris todo, o sea, no me sentía que aportaba, tampoco quizás no tenía oportunidades ni clientes ni podía hacer, no sé. Seguramente también yo no tenía el interés que a lo mejor después desarrollé, no sé, no digo que fuera culpa solo de la agencia, también seguramente no estaba en mi momento de aprovechar la oportunidad que tuve. No sé, me parecía como que los días se me hacían larguísimos, sufría allí dentro. Claro, y además era una Y decepción después porque cuando uno sale de la universidad sales motivado, con ganas de hacer cosas claro, y de repente encontrarte quizás sería como, esto no es lo que yo me esperaba. para nada, claro, era totalmente, o sea, era como un piso en Sevilla, como muy pequeño, muy gris, la gente allí como a su rollo, no sentía, no sé, lo pasé regular, o sea, se me hacían, ya te digo, los días se me hacían larguísimos, como mirando el reloj cada 5 minutos. Había días que no me pasaba ningún tipo de trabajo, entonces se me hacía más largo todavía. Y bueno, a los 6 meses, cuando acabé las prácticas, decidí, hostia, es que lo dejo todo, paso de la publicidad, paso de todo, y me puse a trabajar, trabajé unos meses de camarero, trabajé también de monitor de vela en la playa y tal, estuve como ahorrando dinero y cuando tuve un dinero ahorrado me fui de viaje por Sudamérica. Me fui, pero en plan, con una mochila y un colega y nos fuimos los dos ahí, qué sé, tío, a buscarse a uno mismo, ¿no? Que dicen.
Así, a y encontrarse. a encontrarse eso. Y en una de las paradas fue Buenos Aires. Y allí en Buenos Aires, la verdad es que la vida a veces te sorprende de una manera. Caminando por la calle, por el barrio de San Telmo, me cruzo con un chaval que estaba en mi universidad. Y claro, es él o no es él, tal, no sé cuánto, pego un grito, Esteban, se gira, digo, coño, que sí es. Y le digo, ¿qué haces aquí? Tal, no sé qué. Dice, no, estoy haciendo un curso de creatividad publicitaria. Y, ostras, ¿en serio? Sí, tiene una escuela que se llama tal, Underground, se llamaba la escuela. Está súper bien, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, wow. Me pareció como, me dejó así todo loco. Sí, una Me, señal eso sí que es claro, una señal, ¿no? una De la señal, vida. sí, sí, se me quedó así como en segundo plano y me volvía, imagínate, eso fue en noviembre, me volví a España en diciembre, enero, y en marzo estaba viviendo ya en Buenos Aires, que me fui a estudiar, me matriculé en esa misma esto, y ahí cambió todo. Ahí Plantó ya, esa coincidencia, plantó como la semilla para que se te quedó ahí. Dices que lo dejaste en segundo plano, pero en el fondo ahí quedó. claro, se me quedó, en ese momento Y yo seguí con mi viaje, yo seguí con mis movidas, con mis cosas, pero cuando llegué ya a Sevilla y volví a mi casa y tal, y me dijo mi padre, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya he hecho el viaje, ya tal, ahora algo tendrás que hacer con tu vida. Yo creo que ni lo pensé, le dije, no, me voy a estudiar a Buenos Aires. Y una cosa así fue. Y allí me planté un año y medio, estuve en Buenos Aires estudiando ese curso de publicidad, de creatividad publicitaria pura y dura, que solo eran 3 asignaturas, que era redacción, concepto y dirección de arte. Y solo enfocado en eso, y los profesores eran los mejores creativos argentinos del momento, todos directores creativos de grandes agencias, grandes multinacionales, ganadores de premios, de otro rollo, otro nivel de bueno, publicidad que yo había. Lo que sería ahora Rosco Ruiz, pero de Bueno, entonces. bueno, tampoco. Pero claro, ahí entré y conocí, claro, otro mundo. Y la publicidad la vi de otra manera. Entonces me enamoré de la publicidad y me convertí en un friki. Y ahí pues, me lo curré muchísimo. El curso le puse unas ganas y un interés que no le había puesto a nada en mi vida. Eh, Destaqué dentro de la clase. Yo creo que más que por talento, por ganas y por esfuerzo y por interés y por que me había costado también llegar hasta allí. O sea, al final los pocos ahorros que me habían quedado después del viaje los metí ahí. Mis padres también me ayudaron, gracias a Dios, pero que estaba un poco ahí ya en el límite. Mm. Y bueno, ahí ya también, pues cuando salí de ahí, había conocido a mucha gente, había entrado en un mundo y ya pude cuando de ahí me fui a Barcelona y ahí fui directamente a tocar la puerta de la agencia que más me gustaba en ese momento, que era SCPF, de Tony Segarra, que es el dios de la publicidad en España, bueno, y uno de los dioses de la publicidad en el mundo. Y tuve la suerte de que me abrió la puerta, me recibió y me contrató, o sea, ni prácticas ni nada, directamente me contrató. Y fue la primera agencia en la que trabajé aquí en España. Bueno, Wow, quitando así la, que la de la práctica. de Buenos Aires, qué bonita experiencia la de Buenos Aires, me imagino, con trabajarte ahí con esos cracks de Argentina, que tú ya admirabas la publicidad argentina desde joven, desde antes de empezar Claro, publicidad. sí, 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 sí. Fue la verdad que fue impresionante. Y allí en Argentina también hice prácticas en algunas agencias que estuve dentro de viendo cómo trabajaba esa gente y la verdad es que era una experiencia que nunca voy a olvidar. Es verdad que la publicidad argentina llama la atención. Son muy creativos porque sí que se salen un poco del molde, tienden a esa romper la estructura muy a menudo. O sea, es Sí, más natural para ellos como romper la estructura. Son muy creativos en general los tienen un argentinos, humor, ¿no? tienen un humor que a mí me gusta mucho y cómo escriben, la forma que tienen de escribir. Yo analizo mucho también el por qué me ha hecho tanta gracia esto o tal, y veo cómo está escrito, cómo está guionizado uno de los spots que me gustan y digo, ostras, es que hay mucha técnica, hay mucha calidad ahí dentro, mucho trabajo. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, allí además lo escriben con el acento argentino, que además Ah, le eso da también, eso suma, ese eso plus. suma. Bueno, mi marido es argentino, ¿qué te voy a decir? Ah, Por eso a entonces, veces se me va un poco el acento también, ligeramente a lo mejor. yo cuando volví Eh, todavía tenía algunas muletillas que decía yo, deja de decir esto que parece un poco friki. sí, sí. Quilombo, por ejemplo, la palabra quilombo, que es maravillosa. Aquí lo me gusta. Sí. Posta. Y aparte se pega, es que se pega el acento, no puedes Sí, hacer se nada, pega, se porque pega. está en cantarín. Se pega, se pega. Y bueno, entonces te vas a Barcelona a trabajar bueno, con el que fue, digamos, un poco tu siguiente mentor.
Sí, Tony Segarra fue la verdad que me dio la oportunidad más importante de mi vida a nivel profesional. Aquí hay una cosa bastante curiosa que lo sabe muy poca gente y voy a aprovechar este podcast para contarlo, porque fíjate que a mí me encantaba escribir y todo lo que te he dicho, pero allí en Argentina, cuando entré en el curso y empecé allí, en publicidad se trabaja mucho en duplas, ¿no? Un redactor con un director de arte. El redactor sería más el que escribe, el director de arte pues un poco el que visualiza o pone imágenes, trabaja un poco más en lo que es el Photoshop, tal. No tanto diseño, pero sí como La llevarlo a idea imágenes, visual. la idea visual. Eh, y como yo empecé a trabajar, o sea, en las prácticas y eso, con un chaval que escribía bien, y dije, bueno, pues yo soy director de arte también, ¿por qué no? A mí lo que me gustaba era pensar ideas y pensar anuncios y pensar esto. Digo, bueno, pues director de arte. Total, que yo entré en SCPF como director de arte. Claro, cuando yo no tenía ni idea de manejar Photoshop, ni el Illustrator, ni los programas estos que se usan para diseño. Cuando yo entré allí y empezaron a venir campañas gordas de Welling, de no sé qué, de BMW, y de repente me veo que tengo que hacer una valla, una tal, yo no tenía ni idea. Y claro, después pensando ideas y tirando ideas y eso, y yo incluso me ponía a escribir guiones que no se supone que no era lo mío, porque yo era director de arte, y claro, ya me cogió Tony Segarra y me dijo, bueno, vamos a ver, tú no eres director de arte, tú eres copy, tú eres redactor. Digo, bueno, sí. Ah, vale. Y ahí empecé ya a trabajar como copy, pero yo entré como director de arte, o sea, mi portfolio era como de director de arte, pero bueno, mira, cosas de la vida. Claro, claro, pero además lo de copy, ¿cuándo escribiste? Tú escribiste un libro además, o sea que la cosa de Sí, escribir es muy, muy, muy tuya. sí, ¿En qué, sí, sí, a en mí qué me momento encanta. en qué El momento escribiste el libro, libro? el libro lo escribí un poquito más adelante. El libro lo escribí ahora mismo por fecha, soy muy malo, pero sería por año 2000. Parece que 10, 15, 2000. 2011, Ah, 2015. No, a lo mejor empecé, o sea, fue lento, ¿eh? 2015 puede que fuera cuando lo saqué, pero bueno, 2000, no, fue antes. Qué malo soy con las fechas. Estaba en una agencia que se llama Aftershare, la ujú. agencia de Risto Mejide, de hecho, y eso sería en el año 2011, 2011-2012 puede ser que Ok. fuera. O sea, ya, Y ya es un había libro de pasado, humor, que luego es un que libro de quiero que me humor. cuentes un poco, que se llama Se busca editor, razón, hambre, Sí, ¿no? sí, sí, así es, así es. Es un libro de humor, es un libro que en verdad escribí en un momento también que estaba yo un poco de búsqueda de mí La mismo otra búsqueda vez. nunca termina, ¿no? Nunca En termina, realidad nunca termina. siempre hay recovecos que encontrar Sí, de uno mismo. y mira, pues como siempre me había gustado mucho escribir y tal, tenía esa inquietud en verdad, como otra vez fue un poco casualidad, yo empecé como escribiendo, eran relatitos cortos, como historietillas, y me inventé un personaje que se llamaba igual que yo, pero al revés, en vez de Rosco Ruiz era Oxford Fiu, y era un vagabundo que vivía en la calle en Barcelona, porque, no sé, a mí me quedé un poco con este rollo así callejero del Raval, de Barcelona. No me gustaba para nada, o sea, yo vivía en Gracia, no tenía nada que ver con eso, pero cuando iba por ahí, pues me quedaba mirando un poco el ambiente que había. Y me inventé un personaje pues que vivía un poco ahí en esos bajos mundos del Raval, de la noche, del tal, de un crapulilla de la vida, un sinvergüenza, un poco un rollo Eduardo Mendoza, esos personajes que son un poco Ajá. así como muy buscavidas, tal, no sé. Y como a mí Eduardo Mendoza es un escritor que me encanta y que siempre lo he tenido referencia, me ha encantado sus libros. Y justo en esa época me acababa de terminar, creo, de leer la trilogía esta que tiene del Detective sin nombre, se llama. Y está un poco ahí entrelazado con eso y el personaje este que yo me creé y Barcelona. Bueno, y empecé a escribir historietitas pequeñas que cuando me di cuenta tenía un montón y empecé a ordenarlas y al final empecé a publicarlas en Facebook. Ajá. Vi que a la gente le estaba gustando y tal, y que se reían y tal, y cuanto, y al final las aglutiné y fui a una editorial y al final salió en forma de libro. Fue un ¿Y el poco así título? también, ¿eh? El título Se busca editor era porque la historia va un poco de eso, o sea, el vagabundo este, al final era un tío que escribía y que, bueno, es que la historia es, el tío escribía y tenía como un manuscrito y la historia va del tío que va buscando un editor para que le publique el libro, pero en plan sin tener ni idea de cómo funciona ese mercado.
colándose en las casas de los sitios, o sea, haciendo cosas muy raras, pierde el manuscrito, bueno, como una historia tal, y el razón hambre era porque el tío o sea, era un vagabundo que pensaba que escribiendo ese libro y vendiendo ese libro se iba a Se acabar iba a con sus hacer... problemas de vivir en la calle, iba a ser millonario, vivía en Pedralbes, en un palacio. Ay, 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 si supiera en realidad el arte lo que da. Bueno, así que bueno, entonces la parte de escribir obviamente era lo tuyo y finalmente te das cuenta de que, claro, que lo tuyo era ser copy de publicidad. Y entonces ¿cuándo trabajas en una de las campañas de las que te sientes más orgulloso, según he leído, es la de Volkswagen? ¿Fue en esa agencia o fue un poco más No, adelante? Volkswagen vino un poco después. Bueno, yo en ese CPF, que es la que empecé, de ahí me fui a otra agencia muy buena, se llama Shackleton, en la que no estuve mucho tiempo, pero sí que fue muy intenso y tuve muy buenos amigos de allí. De ahí estuve en otra agencia de la que me echaron porque se perdió un cliente muy grande, tal, bueno, que me echaron. Había que cortar Y cabezas. Cuando se cae un cliente, se tiene que eh, caer a un creativo, ¿no? sí, pero siempre la mía, hombre. No, es que me pasó dos veces, ¿no? En dos agencias diferentes. Pero bueno, cosas que pasan. Yo ahí incluso tuve un poco dudas de, ostras, a ver si voy a ser que no valgo. Al El final uno síndrome del siempre, impostor que tiene... totalmente, totalmente. Y fíjate, en una de estas, pues que me echaron de esta agencia, estaba yo ya un poco ahí cobrando el paro y viviendo un poco la vida, y me llamaron para hacer un freelance en una agencia que se llama DDB, que es la que lleva Volkswagen, justo para Volkswagen. Y entré para una semana y me quedé 5 años y medio Mm. llevando Volkswagen. O sea, la verdad que encontré la agencia y el cliente, creo que idóneo para mí en ese momento, y fue como un flechazo entre la agencia Volkswagen y yo. Y la verdad que estuve, creo que es de los años más felices laboralmente de mi vida. Ahora también, pero en esa época fue brutal. ¿Cómo fue esa semana para que luego se alargara a 5 años? Pues esa semana fue muy intensa porque ahí se trabaja mucho y es muy exigente, o sea, el curro era muy exigente. Claro, yo venía también de esto, de un par de decepciones, de decir, ostras, he estado en agencia muy buena tal, pero de las dos últimas me habían echado y creía que había tenido ideas muy buenas, pero que no habían terminado de salir y que me había quedado como que, y entonces cuando vi la oportunidad dije, ostras, tengo que demostrar que yo valgo para esto, ¿sabes? Que si no, ¿qué hago? Me vuelvo a Sevilla y ya a Huilla todo esto, ¿no? Entonces, esa semana pues me dieron un briefing para hacer una campaña de Beatle. del- Ujú. y, y me acuerdo que le puse, o sea, ganas, empeño, horas, pero además tuve la suerte esta que se te ocurre una idea que dices tú, "Buah, es que esto es buenísimo, ¿sabes? Que es brillante". Que otras veces me había pasado y después a lo mejor cuando la he presentado a mi director creativo no la había visto. Pero en este caso era Javier Meléndez, que ha sido también uno de los directores creativos, bueno, pues de los más importantes que he tenido en mi vida, porque todo el resto del tiempo estuve trabajando con él, el que me ayudó a crecer como profesional, como creativo, el que me dio la oportunidad de pasar de creativo a director creativo, digamos. Y bueno, le gustó lo que hice, y a partir de ahí digo, tú de aquí no te vas. Y, Eh, y así fue. ¿Y cómo se te ocurrió la idea para el Beetle, para el Volkswagen Escarabajo, digamos? ¿Cómo se te ocurrió Pues el proceso para que se te... mira, a mí casi nunca se me ocurren las ideas trabajando, o sea, que decir, en horario laboral, se me suele ocurrir en cualquier otro momento. Y creo que en esta ocasión era, pues te voy a decir que puede ser tomando una cerveza después del trabajo, en plan de, ostras, tengo que presentar algo mañana, no se me ha ocurrido nada, no sé cuánto, O y sea, el tomando una típico, cerveza. típico mito, entonces es verdad, el típico mito que tienes que entregar y cuando ya el deadline está ahí a la vuelta de la esquina es cuando se te ocurre en la A, ducha o en el... a veces me pasaba, por ejemplo, muchas veces me pasaba desayunando por la mañana, desayunando por la Justo mañana, antes del... a veces justo antes, a veces a lo mejor faltaban 2 días, pero que desayunando por la mañana, en el momento que estaba ahí como más tranquilo, ¡buah!, se me ocurría. Después a lo mejor me pasaba 8 horas en la agencia intentando pensar una idea y no me salía.
o no me salía, o sí salían ideas, pero no esa que dices tú, guau. Sí, no con tanto flow, no con tanto flow, Claro, porque es verdad que las ideas cuando estás así concentrado, pues te puede salir bien, pero sí, cuando uno pues está eso. relajado le va a salir una como más orgánica, Sí, al ¿no? final es como, yo creo que después con el tiempo vas a aprender a decir, vale, hay que darle muchas vueltas así, después relajarse y cuando vuelves a darle vueltas lo coges desde otro punto de vista. No sé, tampoco creo que sea una ciencia, ¿no? Ni que haya una... Uno intenta buscar las técnicas o las tácticas y de, venga, ¿cómo lo hago? Al final, da igual, es que a mí se me ocurren en cualquier momento las ideas. O sea, al final, por eso siempre digo que un horario... A lo mejor ese era el problema que tuve en la primera agencia esta que estuve en Sevilla, que lo pasé tan mal, que era como, estaba ahí esas horas y era como todo muy cuadriculado. Y yo, por ejemplo, en esta agencia de DB, la de Volkswagen, yo llegaba por las mañanas, soltaba mis cosas y no me quedaba sentado delante del ordenador. Yo cogía con mi dupla, que se llamaba Alba, y nos íbamos de la agencia, nos íbamos a una cafetería, a un parque, no sé, parábamos toda la mañana pensando, peloteando con un cuaderno, tal, no sé cuánto, pero no allí sentado delante del ordenador. Era como que eso nos hacía que estábamos... Y después volvíamos, pues oye, que teníamos reunión a la una, pues volvíamos a la una a contar las ideas, pero no estábamos allí en la agencia físicamente casi nunca. Claro, pero paseando, tomando algo, charlando del concepto, de qué cosas, ideas que se te ocurran, un brainstorming así más Claro, eso, relajado. nos dimos cuenta que así nos salían mejores ideas. Nosotros siempre teníamos la palabra, decíamos, vamos a pensayunar. Pensayunar era como íbamos a desayunar, mientras pensábamos, y al final nos echábamos toda la mañana, ¿no? Vamos a un bar a pensayunar, y el pensayuno duraba hasta la una. Ah, me encanta el concepto, pensayunar. Sí, sí, lo voy a usar en mi vida diaria. Sí, sí. Entonces, bueno, entonces la de Volkswagen. Entonces, esta en concreto, ¿se te ocurre qué idea era? Si se puede, podemos compartir. Esta mira, era para el Volkswagen Beetle, el descapotable. Y había que hacer una gráfica para el trofeo Godó. Sí, recuerdo exactamente cómo era, porque ya te digo, hace un montón de años. Entonces, guau, espérate, puede que hasta la tenga por ahí, Uh, no lo sé. Hostia, es que soy un desastre y pierdo las cosas. Era con el rollo del descapotable. Me parece que el titular era algo como juega con el sol hasta el último minuto, hasta el último punto. No me acuerdo muy bien exactamente con el titular, pero jugaba mucho con el tema del tenis ah, y del descapotable, de jugar con el sol. Bueno, era un poco. Ahora mismo así contado, igual no suena tanto, pero bueno, la verdad no, que, no, no, que, pero bueno, me lo imagino, me lo imagino. Ay, que sí, sí, quedó sí. bastante, quedó bastante chula y bueno, al cliente le gustó mucho, al director creativo le gustó mucho y a partir de ahí, yo te digo, empezó con, bueno, Esa bastante. colaboración con Volkswagen, que duró 5 años y además que estás contento con el equipo, contento con el cliente. Sí, a ver, al final esos 5 años y pico fueron súper intensos porque te digo, la exigencia era brutal, pero había un equipo de gente espectacular. Bueno, a día de hoy conservo amistad con el 99% de mis compañeros durante de esa época, porque al final pasábamos mucho tiempo juntos, mucho tiempo metidos en la agencia, éramos como un equipo de 20 y pico personas, todos así de una edad más o menos parecida. Y claro, tanto tiempo juntos, al final nos hicimos un grupo de amigos, éramos un grupo de amigos que currábamos juntos y que teníamos todos una exigencia brutal. O sea, entonces nos apoyábamos los unos a los otros porque sabíamos también lo que se pasaba y lo que se sufría. Claro, al final el vínculo es muy fuerte. Y después con los jefes que teníamos nos llevaban muy bien también. O sea, había muy buen rollo, equipo, jefe, salíamos después juntos a tomar cerveza. Al final pues, nos hicimos, también yo creo que ese fue muy buen trabajo de ellos, de los directores creativos, de hacer que el equipo estuviera muy unido porque es verdad que el curro salía como mucho más natural, ¿sabes? Y a veces no te importaba tanto quedarte a echar horas dentro de la agencia. eh, ¿Por qué? Porque estabas con colegas y al final está feo que lo diga, pero te lo pasabas bien. O sea, tú me quedo en una agencia hasta 5, ahora no lo haría, porque ya tengo 40 años, no lo haría, pero con 20 y pico, 30 años, pues me quedaba hasta las 5 de la mañana en la agencia pensando y pedíamos pizza y cervezas Ah, y bueno, bueno, 5 de la mañana. Yo me estaba imaginando que te quedabas hasta las hombre, 9. No, no, no. 5 de la mañana no todos los días, pero de media a las
11 de la noche casi todos los días, 10, 11 de la noche, eso era como lo normal. Y después si había un concurso o una campaña muy gorda, pues había días que te daban las 5, las 2. Era heavy, Claro. era heavy. Llegabas a las 10, 10 y media, pero ahí echabas el día bien. Y la que ahora es mi mujer, que entonces era mi novia, vivíamos juntos, a veces me decía, digo, tío, ¿qué pasa contigo, colega? Te Que tengo no te que he visto en todo contratar el una día. campaña para verte. Mira. Claro, era un poco, y después, claro, cuando a lo mejor quedábamos con los colegas con mis amigos, que en ese momento eran los del trabajo, pues nos podíamos hablar de publicidad, y mi mujer, que es arquitecta, decía, "Tío, encima de que estés pasando todo el día a la gente trabajando, cuando vamos a tomar una cerveza con tus amigos, no pares de hablar de publicidad. Claro, no lo quiero ni ver. Sí, sí, es bonito, pero no es sostenible. Para No, la no, siguiente etapa de la vida, de formar familia y tal, no, ahí me di que es cuenta el que eso siguiente no. capítulo de aquí de Rosco, Sí, sí. para el siguiente capítulo, claro, no era No, compatible. eso para una época de tu vida, para un momento, está bien porque se aprende mucho y tal, pero obviamente cada uno, oye, que conozco gente que ha seguido así, que tiene más años que yo y sigue en ese ritmo. Yo me di cuenta que yo no podía ni quería seguir en ese ritmo y en esa rueda, porque no descubrí que había cosas más importantes. Ah, prioridades. Prioridades. Y entonces te vas a... Me gusta esta frase que escribiste de tenía que dedicarle a mi familia el mismo tiempo que le había dedicado a pensar ideas para campañas, al menos el mismo tiempo, Al ¿no? menos el mismo. Al menos. Todavía queda por compensar, ¿eh? Así, A la claro. pobre, bueno, a mi hijo, por suerte, no le debo tiempo todavía porque estoy en empate con él, pero a mi mujer le debo muchas horas todavía a la No, pobre. me imagino que después de pensayunar, después las cenas también serían un poco de darle vueltas. Sí, y a eh, veces hay una anécdota muy, muy graciosa que mi mujer se la cuenta de vez en cuando a sus amigos cuando estamos ahí con 2 cervecitas. En esa época había días que, bueno, me voy para casa tal, hoy me voy temprano, que quiero estar un rato en casa con tal. Y llego y digo, bueno, oye, a mi mujer se llama Lledó, le digo, oye, que cuando terminemos de cenar y eso, que yo me tengo que quedar un ratito trabajando, voy a quedarme aquí en casa trabajando en el sofá. Y me dijo, bueno, vale, tal, no sé qué. Y un día que ella estaba terminado y viene y me encuentra, claro, en el sofá yo tumbado, con los ojos abiertos así, mirando para arriba, quieto, sin hacer nada. Y me dice, ¿qué haces? Y le digo, trabajando. Dice, ¿trabajando? Y yo, claro, estaba pensando, ¿qué hago? Pues estaba simplemente tumbado y pensando. Y claro, ahí ya Dirá, digo, eso, qué morro, eso es que lo yo que hace también quiero cuando ese estás, trabajo. eso es lo que hace cuando estás en la agencia hasta las 5 de la mañana, así tumbado mirando para arriba. Y yo, ¿qué hago? Que pensar no se ve, no es cavar una zanja. Claro. Es verdad, es verdad. No, 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 claro, es que tiene pues, es mala vista, es mal visual, pero en realidad el Sí, trabajo va por detrás. pero también cansa, ¿eh? No es cavar una zanja, pero la fatiga mental también existe, ¿eh? No, y me imagino desconectar después, porque luego por la noche estás a las 3 de la mañana y le has estado dando de vueltas todo el tiempo a un producto que luego se te cuela en el sueño, No, supongo. no, y sueñas con eso, sí, sí. No, además no hay más remedio, porque si estás todo el día con una cosa, al final sueñas con lo que has vivido. Si estás todo el día con un Volkswagen en la mano, pues al final sueñas con un Volkswagen. Bueno, entonces te vas a Sevilla, cambias de aires, te vuelves a Sevilla, porque tú eres de Sevilla, Yo estoy en Sevilla, sí. te vuelves a casa. Y, y empiezas en la máquina de Homo directamente, ¿verdad? Sí, vuelvo a Sevilla por un motivo muy importante. Te había perdido la silla. No, la silla no. Vuelvo a Sevilla porque mi mujer me dice que está embarazada, que lo estaba Mm, buscando. Y entonces dije yo, ahí mi mundo cambió y esa reflexión que te dije de tengo que dedicarle a mi familia el tiempo que, al menos la mitad que le he dedicado a esa idea, cuando pensé que iba a tener un hijo, me vi en la agencia hasta las tantas, todos los días, tal, no sé cuánto, y no verlo, o sea, no estar con él en el proceso, o sea, de niño, verlo jugar, verlo crecer. Me imaginé perdiéndome un montón de cosas y cambié y dije, ostras, aquí algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar. bueno, la mejor razón de Y todas para mudarte a Sevilla. para mí sí.
Yo te digo, cada uno tiene sus prioridades. Para mí esta me pareció, mira que es algo que yo tampoco siempre, hay gente que tiene muy claro desde que es joven de, oh, yo quiero ser padre porque me encantan los niños y tal. Y era algo que ni siquiera me había planteado, nunca había dicho, no quiero tener hijos, pero tampoco había dicho, estoy loco por tener hijos. Pero en el momento que vi esa primera ecografía Ecografía. y vi el bichito ahí, dije yo, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿sabes? Esto es lo único importante ahora mismo en el mundo. Sí. Entonces, tenía que encontrar el equilibrio perfecto entre estar con él y poder criarlo y poder vivirlo y sobre todo disfrutar esa experiencia de ser padre y de poder darle todo lo que necesite, pero también me encanta mi trabajo, o sea, me encanta la publicidad, me encanta mi trabajo, entonces existe ese trabajo y entonces tuve la suerte de otra vez el azar de encontrar con la máquina de humo en mi vida. Me llamó Alberto pidiéndome que si conocía algún creativo para trabajar con ellos, pensando que, claro, que en plan de, tú estás en Barcelona, tú estás en otra liga, tú no quieres currar con nosotros. ¿Alberto le conocías de la universidad o...? Alberto lo conocía de la universidad. Había estado, o sea, lo conocía de la universidad y además él es de Cádiz y estaba en un piso de estudiante justo donde yo vivía con mis padres. O sea, yo vivía en el segundo y ellos vivían en el sexto. Eran como 4 gaditanos que vivían en el centro. Entonces, claro, pues en esa época pues yo subía mucho a su casa, a jugar a la Play y tal, y bueno, nos conocíamos, éramos amigos. Y claro, teníamos contacto en esa época, por lo mejor no tanto como cuando estábamos en la universidad, pero sí que de vez en cuando nos hablábamos. Y me escribió para preguntarme si conocía algún creativo para hacer algún freelance o para echarles una mano, porque ellos eran una productora, pero querían ser más agencia, porque tal. Y claro, lo que te digo, otra vez de nuevo la suerte se puso como de mi lado. Dije, no conozco ningún creativo, no, yo. Que me da igual el dinero, me da igual el sueldo, no voy a pedirte ni una quinta parte de lo que estaba cobrando Barcelona, me da igual. Si la cosa era tener algo con lo que volverme a Sevilla, con lo que decir, por lo menos no me tiro sin red del todo. Tampoco era una red muy esto al principio, pero bueno, era una red. Claro, sobre todo cuando te vas presentando así, no me importa el dinero. Ah, bueno, vale, ok, pues No, vente. claro, yo le dejé un poco muy claro y tuve la suerte de que ellos estaban en el mismo proceso vital que yo, con hijos, o sea, la hija de Alberto tiene la misma edad que mi hijo. Yo me vuelvo a Sevilla porque para mí lo importante es esto, me encanta mi trabajo, yo voy a seguir dándolo todo en el curro, pero al tiempo compartido, o sea, 50% por lo menos con mi familia. Y ellos dijeron, no, que perfecto, nos parece igual porque nosotros estamos igual, quiere decir, nos gusta nuestro trabajo, pero siempre y cuando sea sostenible con la vida y con la conciliación con el trabajo y con la familia. Entonces dijimos, bueno, pues que... O sea, pensaban exactamente lo mismo que pienso yo. O sea, estábamos en la misma sintonía vital y laboral y dije, pues Perfecto, ahí he voy. tenido mucha suerte. O sea, había otra vez de nuevo la suerte se puso de mi lado. ¿Y qué diferencia ves tú entre hacer campañas en una empresa grande, como puede ser las campañas que hacías para Volkswagen, o hacerlas en la máquina de humo? Porque, por ejemplo, imagino que si el cliente es más pequeño, el presupuesto es más pequeño y ahí la creatividad es más importante, porque tienes que Claro, encontrar una idea que se pueda producir de manera más económica, pero que entonces la idea compense porque pueda llegar igual. exacto. La mayor diferencia es esa. O sea, la mayor diferencia es que cuando trabajabas para Volkswagen, tú ibas a... O sea, yo no pensaba en el presupuesto. O sea, yo tenía una campaña para golf. Me acuerdo que una campaña para golf que al final no salió, pero no por presupuesto, sino que yo estaba ahí y dije, ostras, pues mira, vamos a hacer una campaña con los hermanos Gallagher, de Oasis. Y la idea es que estén los dos en un golf discutiendo, tal, no sé cuánto, y al final el golf aparca solo y pone de acuerdo a los hermanos, ¿vale? Y era como brutal, claro, ahí no. ¿Cuánto vale esa película? ¿Cuánto vale ese spot? Yo qué sé, pues a lo mejor nada más que por los hermanos Gallagher tienes que pagar 1 millón de euros, no lo sé. A ver, en ese momento no era el lanzamiento de un nuevo Golf, que es el coche más vendido del mundo, pues ahí, claro, ahí no hay límite. Al final no salió, no, porque eso pasa mucho también, que esa es Pero no otra. por el dinero. No era el dinero, no salió, no me acuerdo ni por qué, pero estuvo ahí, o sea, fue una opción, no se cayó por otra cosa. Pero yo qué sé, o decías, me acuerdo que nosotros de vez en cuando también hacíamos cosas con Audi.
porque eran del aviento. Bueno, pues un extraterrestre que llega y ve un Audi y tal, y me da igual cómo se haga el extraterrestre, si se hace en 3D, si lo tiene que hacer una postproductora de Londres o tal, que te daba un poco igual, o sea, no pensabas en los recursos. Tu trabajo era pensar la idea y cuanto más chulo, mejor. Obviamente aquí otros clientes, otros presupuestos, pues tienes que tener un poquito más de ingenio de que la idea mole tanto, pero sin poder gastar lo que no tienes. Claro, claro, es un Entonces, extra dificultad realmente. Es pero mucho. está guay también, o sea, quiero decir, a mí me gusta. Al final también creo que muchas veces ideas muy simples pueden ser tan buenas o tan brillantes como una idea que cuesta 1 millón de euros, ¿eh? O sea, al final es que le llegue a la gente, que la gente diga, ostras, mira. Efectivamente, y es más, creo que cuanto más vamos avanzando, más importa en sí la idea y no tanto la calidad incluso de la grabación o de la cámara. Ujú. Casi importa, y puede ser una cosa casera, pero que te llegue porque tiene sentido que sea casero, tampoco por cualquier Claro, razón. sí, está claro. Pero a veces hay No sé, cosas que se pueden incluso grabar con el móvil y puede resultar porque en ese caso funciona por X o por, ¿no? fíjate que uno de los spots más míticos de España, de la historia de la publicidad aquí, que además es de Tony Segarra, era un tío sacando la mano por una ventanilla, haciendo así, Yo me de acuerdo de BMW. ese, yo me acuerdo de ese, O sea, sí. eso que tiene. O sea, es que no tiene nada. Me O sea, gusta, me acuerdo del te gusta eslogan, me conducir. gusta conducir. O sea, es que al Sí. final es una buena frase y es un insight que todo el mundo hemos hecho alguna vez y ya está. Y era eso, es que no tenía más. Y ha ganado premios, ha sido brillante, es un icono, es un mítico ese anuncio. Eso no es caro, eso no, o sea, después eso ya se puede hacer de 1.000 millones de maneras, con la mejor cámara del mundo. Pero es que eso lo grabas con un móvil, como tú decías, y sigue siendo brillante. ¿Por qué? Porque la idea está muy por encima de todo. O sea, al final encontraron algo que en ese momento nadie había dicho y que todos habíamos hecho. Y eso es lo que mola mucho la publicidad, cuando encuentras eso. Claro, también tienes que estar siempre muy en sintonía con la sociedad. No puede ser, digamos que Sí, para yo ser creo. creativo, no puede ser como un bicho de biblioteca o No, introvertido. Tiene que estar como más sabiendo un poco qué es lo que se cuece, de qué se habla, de hay qué. que tener un poco de calle, ¿no? Como dicen ahora los chavales, hay que tener un poquito de calle. Sí, sí. Y de hecho, esa es una de las cosas que cuando estábamos en DDB, por ejemplo, con Volkswagen, decíamos mucho entre nosotros, tío, ¿cómo vamos a saber cómo la vida o la que tenemos que tener si estamos todo el día aquí metidos? A ver, es verdad que después, aunque estuviéramos hasta las 5 de la mañana, si después teníamos que salir hasta las 7 a tomarnos 2 cervezas o 2 copas, al final lo hacíamos. O sea, quiero decir que por mucho que trabajábamos, también nos echábamos a la calle. Creo que el creativo de por sí es callejero. Tiene que ser, tiene que tener está conectado, está un poco. Yo, por ejemplo, ahora hay veces que me veo como un poco más mayor, ¿no? Acabo de cumplir 40 años y yo qué sé, tío, pues digo, a Muy ver, joven, muy joven. no, o sea, yo me veo súper joven, ¿eh? Pero que a lo mejor tienes que hacer una campaña para CESUR, que son chavales de 18, 20 años, y bueno, yo más o menos, a ver, yo juego al pádel con chavales que tienen 20 años y hablo con ellos y me veo que estoy un poco, bueno, que conozco su forma más o menos, ¿no? Que estoy en esto, pero los habrá que no. O sea, quiere decir que habrá que no tenga conexión y a lo mejor te sale un chachipiruli que quieres ser moderno y no lo eres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, quiere decir, hay que estar un poco. O sea, lo peor que puede pasar es intentar. ¿Sabes? El Intentar típico meme copiar. de el señor Barnes con el gorrito, ¿no? Sí, sí, Que sí. quiere ser moderno, pero no. Entonces, a mí me da mucho miedo eso. O sea, yo ahora, a día de hoy, creo que sigo manteniendo un poco el que estoy en los sitios, que sigo a la gente en Instagram o en no sé qué, que más o menos, que si el Ceci Claro, porque Army, ahora que la calle en realidad es Instagram o las redes eh, sociales, en radio, TikTok. Porque eso sí, también ahí es donde muchas veces donde ves las tendencias y. yo, por ejemplo, a mí TikTok no me mola nada, de vez en cuando tengo que verlo por estar un poco, pero casi me parece como por obligación, ¿eh? A mí me parece como hay demasiada mierda. Instagram me gusta un poco más porque, bueno, también selecciono yo un poco más lo que veo. Pero después también es verdad que las redes sociales está bien, pero después hay que estar también un poco en la calle, ¿eh? En los bares tomándose una cervecita, en los festivales, en las fiestas de pueblo o haciendo deporte, pero con gente gente joven, que al final son, bueno, no todo, ¿no? Pero mucho de la publicidad que se hace es para ellos.
Claro. Y hay que Vosotros tener tenéis en muchos cuenta clientes. ahora, bueno, como hablábamos de tomarle el pulso a la calle, todos estos temas sociales, hay que estar, por ejemplo, Mm. el tema de género, hay Sí, que sí, tener ahí ahora hay que... mucho cuidado para no ofender tampoco, ¿no? Para saber exactamente qué palabras usar, cómo usarlas. Eso es un tema delicado. Es un tema que yo creo que podríamos estar hablando durante, te iba a decir horas, durante años de eso, porque al final está bien que todo el mundo se ofenda por todo. Nos ofendemos demasiado o tienen razón y hay que tener cuidado. O quiero decir, desvirtúa ya, o sea, al final estamos como censurando y coartando la libertad creativa por no decir o no tal. A ver, obviamente no vas hay cosas que no, hay cosas en líneas rojas, ¿no? No vas Claro, hay publicidad de hace 10 años que no pasa claro, el listón hoy. no puedes ofender a alguien por su religión, eso es normal, ni por su orientación sexual, ni mofarte, ni tal. Pero ya que si no dices hijo, hija, o no especificas, o si no usas, o sea, si usas solamente el género masculino, estás dejando fuera a gente. Pues no, y seguramente no hay una intención, no lo sé, ¿eh? De verdad que yo ni siquiera sé qué pienso en este ¿Cómo sentido, te porque posicionas todavía? Vamos a no, pasar ahora a hablar hablando de futuro, de tecnología y cómo se va implementando, porque ahora, claro, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, es algo es algo que es real ya, ya se está implementando para todo pero la idea, al tener que ser disruptiva y no poder basarse en algo anterior, como hace siempre la inteligencia artificial, que reúne datos y te produce otra cosa relacionada con lo anterior, la publicidad en ese caso no creo que pueda prescindir de los creativos o de esas ideas. no, para nada. Vamos, yo lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, la tecnología no le temo absolutamente nada, al revés. Yo soy un enamorado de la tecnología y creo que estamos en el año 2023 y necesitamos de la tecnología y hay avances y cuanto más avances mejor y las inteligencias artificiales es un poco, también estamos en esa revolución, es otra revolución, en ese proceso en el que habrá que encontrarle su sitio. Para mí, si una inteligencia artificial puede escribir el copy que tú ibas a escribir, es que tú no mereces el puesto de trabajo que tienes. ¿Me explico? Quiero decir, o a lo mejor puede pasar porque oye, es que hay veces que hay que escribir algo tan simple como una frase que te la escribe una inteligencia artificial. Bueno, es que entonces lo que necesitas de esta persona es otra cosa. Es decir, un copy, un redactor, vale para mucho más que para escribir compra la plancha Cecotec, ¿vale? O, perdón por decir marca, ¿no? La que sea. Tiene que aportar un valor creativo, como tú decías, un ingenio, una inteligencia artificial a día de hoy, yo no sé, dentro de 30 años, a día de hoy no te va a dar nunca. Y yo las he probado y he bicheado y he trastejado todo lo que es inteligencia artificial. Y ahora mismo me parece, a día de hoy, me parece que es muy estéril. ¿Sabes? Tanto en imágenes como en texto, sí, la gente, oh, wow, ha escrito un guión, pero ha escrito que no tiene sentido. Sustituir a un trabajador en publicidad, lo dudo. Ayudarte y simplificarte el trabajo o ser una herramienta útil como es el Photoshop, tiene una herramienta que es selección inteligente de esto, pues supongo que de alguna manera te puede ayudar. Yo que sé, hay días que yo me atasco con una palabra, ¿vale? Una palabra que quiero que sea esa palabra y no me sale. Por lo mejor una inteligencia artificial me puede ayudar a tirarme 200 sinónimos hasta que encuentre esa palabra. Puede ser que me ayude en eso, pero no va a escribir un guión por mí, por, porque no va a tener nunca eh, eh, la sorpresa o el giro o la tal o la lateralidad que tiene. O sea, al final la publicidad es buena cuando es un pensamiento lateral. O sea, cuando se va por un sitio que de repente dices tú, ostras, y es una inteligencia artificial a día de hoy, y creo que, porque al final son algoritmos y por mucho esto no lo va a conseguir, creo, ¿eh? Para mí, yo creo que me jubilaré antes de que las inteligencias artificiales sean capaces de sustituir a un creativo.
pero sí Bueno, que creo que serán de ayuda. ¿y cómo ves el futuro de la publicidad ahora con tantas plataformas, con la atención del consumidor tan abrumada, digamos? Porque hay un montón de estímulos que te llegan de redes sociales y hay que competir un poco por esa atención, con lo cual parece que crear un contenido interesante es fundamental para que el producto esté como imbuido en ese contenido que ya te interesa. Es como lo llaman, creo ahora, la economía de la atención. Crear algo que te interese y te lo den en el momento que te interese y en el formato en el que pues lo pueda ver en el momento que lo quiera ver. Es complicado. Yo siempre he creído y siempre lo he defendido que una buena idea es una buena idea, ya sea para un spot de televisión, que para una pegatina, que para un... O sea, al final, si la idea es buena, funciona, sea el formato que sea. También pienso que la gente no quiere la publicidad. O sea, la gente intenta evitar la publicidad, ¿no? Antiguamente, pues la única manera que tenías de esto era haciendo zapping. Mm. Ahora tienes el skip ad de YouTube. Entonces tienes 2 segundos para enamorar, para que no le des skip ad. Pero es que aunque incluso sea el mejor anuncio del mundo, si yo he buscado un vídeo de perros y gatos en YouTube, aunque me hayas puesto un spot súper chulo de fútbol, que a mí me encanta y tal, si yo lo que quiero ver en ese momento son perros y gatos, le doy a skip ad. Entonces, es muy complicado, pero tampoco creo que se difiera mucho de lo que era cuando solo había la televisión o solo había la prensa, ¿no? Tú estabas leyendo la revista, el periódico y te venían anuncios y a lo mejor, pues si en ese momento te estabas buscando un reloj, te parabas, pero si no, pues no. Pues ahora es lo mismo. O sea, creo que se gasta demasiado tiempo y energía, que no creo que esté mal gastado, ¿eh? En buscar eso que decía, ¿no? De buscar el momento exacto a la persona que le vaya tal impacto tal, cuando realmente, si a ti te interesa comprarte algo, eres tú el que va a buscar ese anuncio, de alguna manera. Es verdad que ahora es mucho más fácil, las cookies y Claro, pero tal. bueno, si estás buscando, claro, si estás buscando zapatillas blancas, también como ha mejorado tanto la tecnología, tú ya puedes diseñar, o sea, diseñar no, pero puedes enviar ese anuncio solamente a las personas que hayan estado buscando en la última semana unas zapatillas blancas. Claro, pero eso ya hay una línea ahí entre lo que es la publicidad, que yo creo que ya esto casi se aleja, está el marketing y el acoso, ¿no? Y ahí, porque es verdad que digo, ostras, un día digo, me quiero comprar una zapatilla, busco una zapatilla, me meto en la web de Nike o de Adidas, tal, y ahora de repente me salen todo el rato, ni siquiera son anuncios, ni siquiera son cosas bonitas ni pensadas, es la misma zapatilla, un fondo blanco y la misma zapatilla que me persigue por... Porque te detuviste un ratito más a mirarla o porque la añadiste al Exacto. carrito y luego no la compraste. Si la Y añadiste al carro y no la compraste, buah, bueno, eso ya te prepárate para perseguirá estar... de por vida. Pero eso no es publicidad realmente. Para mí eso no es publicidad. Yo qué sé, para mí la publicidad es construir una marca y hacer que alguien se vaya enamorando poco a poco. Es como una relación, es como una relación con una persona. Es como, o sea, al final, Mm. cuando la marca, ¿por qué te gusta Nike, por ejemplo, ¿vale? Más que, yo qué sé, cejudo. Pues que Nike durante muchos años ha hecho campañas en las que yo he ido viendo su personalidad. Es una persona que integra a todo el mundo, a todo tipo de personas, que tiene unos valores de lucha, de superación, de tal, no sé cuánto. Me gusta esa persona, ¿no? Me gusta como amigo o como pareja, no lo sé, me gusta. Es como, siento Claro, que la ajá. conozco, siento que... Y entonces me encuentro cómodo con él o con ella o con la marca, ¿no? Pues yo con esa marca me encuentro cómodo porque compartimos valores, pues igual que con un amigo o con tu pareja. Y eso para mí se construye con la publicidad. Lo otro es acoso, lo otro es y vayas a donde vayas te va persiguiendo. Para mí eso no, o sea, para mí la publicidad es otra cosa. Y es verdad que al final la publicidad cuesta más, y más a día de hoy que hay tantos canales, cuesta más generar ese discurso o esa personalidad, pero no es una cosa de un impacto. O sea, la publicidad se genera con una estrategia y con de esto de diferentes campañas y diferentes momentos.
que el cliente vaya viendo cómo tú eres y que se sienta cómodo contigo. Eso para mí es, la publicidad es lo bonito de la publicidad. Es construir una personalidad que le gusta a la gente. Wow, no, me encanta el concepto ese de ver la publicidad como, como ir mostrándole al cliente tu personalidad. Sí, claro, sin acosar, es como esta es la personalidad de tal. Claro. Sin ir a cazar, sin ir a cazar, sino ir Sí, mostrándole simplemente, mostrándose como uno, como la marca es, claro. bueno, como la marca quiere mostrarse, pero creo que sí, como, y atrayendo así a la gente que está Claro. alineada con esos valores, con Que Nike, esos... Nike nunca te ha dicho cómprate una Nike. Nunca. Nike te ha dicho hazlo, simplemente hazlo. Just do it. Te ha enseñado cosas súper bonitas, te ha enseñado gente superándose, te ha enseñado, te ha enseñado su producto dentro de historias, te ha enseñado una maratón y una chica que llega a la última en la maratón, pero súper contenta y orgullosa con su camiseta Nike y te ha dicho simplemente hazlo. Y ya está. No te ha dicho cómprate una Nike. Después tú te compras una Nike porque dices tú, me mola Nike. Volkswagen, por ejemplo, Volkswagen tenía un tono de comunicación súper chulo, tenía un humor que ninguna marca de coche tenía. O sea, Todavía lo me que acuerdo del diferenciaba, niño con los deditos así. El, claro, o sea, cuando trabajas en Volkswagen lo que te dicen es, lo primero que tienes que tener es el tono Volkswagen. Es un mm, tono, o sea, Volkswagen tenía un tono de comunicación, ahora ya ha cambiado un poco, pero durante muchos años, un tono, un humor, un giro, un twinkle in the eye que le llamaban en inglés, es siempre como, siempre tiene que un brillito. exacto, una sonrisita, que te empatiza de alguna manera. Entonces, el tono Volkswagen era eso, era un humor inteligente, ¿no? Debería llamarlo así, un humor un poco inglés, un poco inteligente. Y todo lo que se hacía, obviamente había campañas más tácticas, porque la categoría coches pues no es Nike, pero al final nunca era en plan súper agresivo de compra, compra, compra. Siempre se trabajaba desde un punto de vista eso, muy humorístico, pero humorístico fino, ¿no? No chabacano y cayendo simpático. Para mí, si tú piensas, una marca de coches que siempre te ha caído simpática, para mí es Volkswagen. Y no porque yo ya trabajo en Volkswagen, lo pensaba antes. O sea, es una marca que genera simpatía por lo que ha construido durante muchos años en su publicidad. O Audi pues tiene un tono más serio, más elegante, más, pero que gusta también, ¿no? No sé, para mí es eso, eso es la publicidad, no es la zapatilla persiguiéndome por ahí todo el rato, eso es otra cosa. Claro, claro, ir manteniendo también esa constancia y esos valores para que haya unidad de la historia que se está contando, que haya una Claro, consistencia. Claro, también supongo que es un reto al crear una marca por primera vez. Cuando creas esos, cuando diseñas todo eso, ese proceso de cuáles van a ser nuestros colores, cuál va a ser nuestro... claro, eso es súper chulo. O sea, tener la oportunidad de ser tú quien le das la personalidad a una marca, o a veces las marcas mismas quieren cambiar de su tono. Ha pasado, ¿eh? Hay marcas que no hablan ahora como hablan. Volkswagen no habla ahora como hablaba hace 10 años. No, está cambiando un poco su personalidad. No digo ni para mejor ni para peor. Está cambiando, pues se está adaptando también a lo mejor a los tiempos o cree que es otra mejor manera. Pero coger ese cambio como creativo, construir tú esa personalidad es un proceso súper chulo. Porque además no es solo hacer una campaña, es a ver que son 10 campañas las que tienes que ir siempre manteniendo ese tono y al final es como una persona, es una personalidad. Y si tienes que hablar de un tema, tienes que tocar un tema, lo tocas con esa visión, ¿sabes? Entonces ahí es como vas empatizando con la gente, ahí es cuando caes bien o no, porque tampoco, es lo que te digo, tampoco tienes que pretender caerle bien a todo el mundo. Exacto, porque si no estarías siendo descafeinado, como Claro, que no estarías mostrando tu personalidad, sino una cosa más neutra que en realidad luego tampoco es eficiente. Claro, estaba pensando todo esto está relacionado mucho con el branded content, que es el imbuir el producto dentro de una historia. Y justo estaba viendo hace poco como un cortometraje, de hecho, de Estrella, de la cerveza, sí, que metían a Peter Dinklage, por ejemplo, aunque claro, que es el actor de Game of Thrones, que es un actorazo, y claro, te llama la atención y han creado una mini película, un corto de 16 minutos que te cuenta la historia, que de repente van y tienen una cerveza, que está la cerveza está metida, intercalada ahí sí,
y no es venderte la cerveza, pero lo que tú dices es mostrarte la personalidad, en qué momento está bebiendo esa cerveza, que la chica no le hace caso, Claro. que no sé qué. Ahí, Y ahí hay que tener también mucha pasta para hacer... bueno, y Para con actores hacer así. claro, por eso. Pero bueno, sí, el branded content al final es... hubo un tiempo que hubo como ahí una... Cuando yo estaba en Barcelona, como una moda o una efervescencia de branded content y muchos de los creativos, grandes directores creativos, se quisieron como cambiar al branded content como si fuera algo diferente de la publicidad. Para mí después se dieron cuenta de que era lo mismo, quiero decir. Al Pero final, más, claro, depende en qué formato, pero claro, al final no deja de ser una idea en la que está el producto, pero es verdad que se cuenta de una manera más que sea el espectador el que vaya a buscar. O sea, la intención del branded content es que sea el espectador el que vaya a buscar el contenido, no que yo te asalte con un anuncio en una pausa publicitaria. Creo que eso es un poco la diferencia o la base entre un anuncio de publicidad y un branded content. Pero realmente, o sea, al final hay anuncios de 30 segundos que la gente va a buscarlo a YouTube porque molan mucho, ¿sabes? ¿Es un branded content eso? No, pero se ha convertido en un branded content. ¿Me explico? Perdón, estoy un poco congestionado de que he pasado y ahora cada vez me voy notando más. no se te escucha bien. Que claro, aparte de esa debe ser, supongo que cuando uno se pone a escribir una publicidad, el, la idea, el ideal, el 10 sería que, claro, crear un spot que la gente vaya luego a buscar, porque claro, uno siempre tiene en la cabeza, ay, esa campaña que me gustó tanto, que tuvo tanto éxito, Claro, ojalá la siguiente que escriba sea así, pero claro, eso es una eso cosa y es también hay un raro. elemento de suerte y casual y que justo se haga viral, que es el sueño que se distribuya orgánicamente, que es el sueño supongo de cualquier creativo, que la siguiente campaña que escribas vaya a ser ese uno en, una en un millón, pero claro, al fin y al Es muy cabo complicado. es... Es tan complicado como ser influencer. El otro día leía que ahora mismo todos los chavales quieren ser influencers. Creo que incluso han montado o están montando como una escuela de influencers, algo así me contó mi madre. Una cosa como que dije yo, ¿en serio? O sea, como no sé, no sé, si una escuela, un ciclo o algo, ¿eh? Y claro, en verdad tú piensas, los influencers salen uno de cada. O sea, yo conozco un montón de chavales que hacen vídeos de YouTube, pero tienen 200 seguidores como mucho. Y a lo mejor los vídeos son súper chulos, pero no sé, por H o por B no han viralizado. A veces que hay anuncios muy buenos, muy buenos, que a lo mejor la gente no conoce y que no va la gente a buscarlo en YouTube y que son mejores que muchos de los que se viralizan. Es suerte, es lo que dices, es, no sé, se alinean los astros, pasan muchas cosas. Después hay anuncios que ya como que está premeditado que vayas a buscarlo. Pues el de la Lotería de Navidad, Mm. el de Estrella Damm de todos los veranos, el X, ¿no? El de A John veces sí Lewis que de a Navidad. estas cosas que hace como de la familia reunida también, que se llevan mucho, Claro, que si no hablamos con los abuelos, que si el móvil para abajo. exacto, eso también, ¿no? En Navidad siempre hacen como... Hay anuncios como que se están esperando, ¿no? Que la gente está esperando, pero a lo mejor justo en Navidad hay como 2 o 3 anuncios que la gente está esperando, pero en Navidad se hacen un montón de anuncios también súper buenos que a lo mejor después no los ves, pero bueno, bueno, que es así, que a lo mejor un día lo veo y lo sube un tío a un influencer a su canal, oye, mira qué anuncio más chulo he visto y se convierte Y lo peta. y lo peta. Pero es que esto es tan random. Al final, yo qué sé, yo creo que más que buscar el éxito de un solo anuncio, de que esto, como marca, también te tiene que interesar mucho más lo que decíamos antes. Que tu discurso tenga Con sentido la que vaya continuidad. llegando, y que sea continuo y que llegue a la gente. Que cuando te vean y cuando tú digas algo, no digas, ¿por qué me está diciendo esto algo ahora? Sino que suene dentro de su discurso y cada vez lo tengas más interiorizado, que lo veas como alguien que conoces. ¿Por qué? Porque esto después te hará que esté en tu mente a la hora de consumir lo que quiera que sea que venda esa marca. O sea, Claro, para mí eso es lo bonito, el reto que tiene que conseguir un creativo en la publicidad cuando trabaja con una marca durante un tiempo.
Sí, sí, debe ser tan difícil, como has dicho, es tan difícil que el spot consigas ese 1 en 1 millón como ser influencer o como ser jugador de fútbol, por ejemplo. Sí que creo que Como estás en el, Claro, yo podría haber llegado, pero no tuve suerte. Una lesión me apartó de... el No, pero por factor ejemplo, X. es como los grupos de música, ¿no? Está había una forma de decirlo, el One Hit Wonder o algo así. Hay grupos Ajá, de música que solo tienen una canción, o que tú solo conoces una canción que lo ha petado, pero después no sabemos nada más sobre ese grupo. ¿No? Hay un montón, pues un poco también, pues. Después hay grupos de música con canciones brutales, buenísimas y discos enteros buenísimos, que no son tan populares como una canción que sonó una vez y que, pues mira, se ha hecho claro. súper famosa. Si es que el talento o la calidad y el éxito son dos cosas completamente diferentes. Puedes tener éxito sin talento, bueno, con un talento al menos un buen mínimo, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Es el factor luego marketing, Sí. suerte, el tiempo, el momento, En las... publicidad, por ejemplo, los premios hacen mucho, ¿no? Cuando una campaña recibe un premio bueno internacional, pues es verdad pues, que a lo mejor llega más gente o la gente ya lo comparte y tal. Pero yo he visto campañas buenísimas que no se han llevado ningún premio. Eso te iba a decir, también los premios Los premios son un tampoco reflejan poco... el talento No tan... reflejan. Para mí, o sea, reflejan. Obviamente se premia lo bueno. En la mayoría, en los festivales serios se premia y lo que se premia está bien premiado. Pero hay gente a lo mejor que no le interesa ir o llevar su pieza a un festival. Claro, porque uno tiene que llevar la pieza o sea, y además Claro. y pagar un fee, Y supongo pagar una una inscripción. tarifa. Mm. Claro. O a veces también depende del jurado, porque yo qué sé, yo he sido jurado de un festival y a lo mejor me ha llegado algo que a mí me ha encantado dentro de mi criterio, pero a lo mejor había otra cosa que seguramente era buena, pero que a mí no me ha llegado, por lo que sea, yo qué sé. Claro, Y eso al fin y al no cabo significa que sea peor, es arte y es subjetivo. claro. Es Mm. subjetivo, al final es lo bueno y lo malo que tiene. ¿Cuáles son las grandes satisfacciones de tu trabajo? Aunque ya se ve, de hecho, estaba, antes de que me la digas, cuando estaba leyendo sobre ti, antes de hacer la entrevista, vi algunos comentarios que han hecho compañeros de trabajo tuyos anteriores. Y la verdad que hay una cosa que se repite todo el tiempo y es que trabajas con la energía de un becario, pero con la experiencia de alguien bueno, que ha ganado premios, que ha trabajado en un montón tiene mucha ya bagaje profesional. Y bueno, me gustó eso. ¿Cuál sería tu satisfacción o ese motor? Porque se ve que todavía, bueno, todavía sigue siendo muy joven, pero que Cada mantienes vez menos, ¿no? que mantienes esa ilusión por el trabajo. Y bueno, ¿cuál es tu mayor satisfacción a la hora de... Mira, a mí, la ilusión por seguir creando cosas nuevas, diferentes, o sea, por saber que la mejor idea que se me ha ocurrido todavía no se me ha ocurrido, o sea, la mejor idea que voy a tener todavía no se me ha ocurrido, esa ilusión de todavía puedo hacerlo mejor, a mí es algo que me mueve. Cada día tengo un reto nuevo. Después también, igual que te digo, que es lo que me mueve tal, es lo que me frustra a veces, pero bueno, eso es como todo. Pero me motiva mucho el saber que puedo todavía pensar algo mejor de lo que ya he pensado. Que se me ocurre una idea mejor de todas las que he tenido antes. Y el día que no piense eso, pues estaré acabado, la verdad, porque no tendré ningún, ¿sabes? Si yo ya pienso que lo he hecho todo, que ya se me ha ocurrido lo mejor que se me ha podido ocurrir, no tendría ningún motivo para levantarme por la mañana y ponerme a currar. A mí, o sea, a ver, hay días que, pues, que pasa el día y no se te ocurrió nada o no se te ocurrió nada que tú creas que mola. Después también hay que tener esa parte de oficio y decir, vale, a lo mejor se me ocurrió la mejor idea de mi vida, pero lo que tenía que hacer lo he hecho y lo he hecho bien, que eso también hay que saber hacerlo y valorarlo. Claro, una mejor idea que no la plasmas porque te llega después del plazo, tampoco sirve. Mejor Tampoco sirve. una idea que sea un 7 en plazo que una idea Claro, 12 fuera de plazo. yo Alberto siempre le digo esto, o sea, yo siempre busco obviamente el 10, ¿no? El 11, pero hay veces que llega el momento que te tienes yo nunca me conformo con menos de un 7 o un 8. Mm. Aunque me da que, vamos, me muera ahí antes de esto. Pero ahí me encantaría llegar siempre al 10, pero hay días que no. Y también dentro de los parámetros en los que nos estamos moviendo, porque decíamos antes, dentro del presupuesto que hay, del cliente que es, porque hay clientes que según qué cosas, yo que sé, hace poco
tenía una campaña que se me ocurrió, me parecía brutal, brillante, era un poco friki, un poco así, era el Sol que hablaba y decía, ¿sabes quién soy? No, sí, el que te ha quemado el coche, o sea, el que te ha quemado la piel, el que te ha descolorido la pintura del coche, no sé cuánto. Pues nada, ahora para compensártelo te pongo unas plaquitas solares que te voy a dar energía gratis, ¿no? Una cosa, no me acuerdo, era algo así. En ese momento me parecía brutal. Claro, el cliente dijo, esta marcianada, ¿qué es? No, tampoco lo vio como... Y yo decía, pero si es buenísimo. Si es... O sea, yo es que la veía ya, me la imaginaba, digo, buenísima. Pues no. O sea, si el cliente no lo ve, pues no es buena, no vale de nada. No. A lo mejor a veces mi cabeza es espectacular. ¿Sabes? El Claro. típico meme de su cabeza es espectacular. Pues, a mí me pasa eso muchas veces. Bueno, Sí, creo que pasa con todo, que de la idea de la cabeza a luego también, como al plasmarlo, que obviamente no tiene el mismo brillo que tenía en la cabeza, a ahí es veces como lo cuentas. A ver, yo sé que, o sea, yo creo que ya después del tiempo que llevo currando, sé que cuando algo es bueno, lo sé. A veces o no soy capaz de transmitirlo, que creo que sí, o no son capaces de entenderlo. O sea, no es que crea que siempre tengo la razón, ¿eh? Pero digo, a lo mejor no es lo que quieren, ¿eh? A lo mejor que quieren algo claro, no diferente. coincide con el gusto, O o sus el tono. objetivos, o con el tono, no sé, pero claro. Y yo a veces que estoy súper convencido, digo, pero si es que es brutal. Antes me frustraba mucho eso. O sea, a mí antes, cuando yo tenía una idea que yo creía que era súper buena y se caía por lo que fuera, ¡guau! Me afectaba un montón. O sea, me ponía súper rayado, súper triste, tal. En plan de, pero si era buenísima, le daba 20.000 vueltas, intentaba rescatar y presentarla al día siguiente, le cambiaba el Le cambio el cliente. color del sombrero a este y a ver si ahora sí. Ahora no, ya aprendí a... Yo tenía un compañero que decía, ideas mueren todos los días. No hay que Oh, enamorarse de las ideas mueren todos los días, claro. Al final aceptar eso y decir, pues sí, tío, pues, es verdad. ideas mueren todos Y, los días, es verdad, sí, sí, y sí. entonces ya no, pues ya, pues si un cliente se carga una idea, pues nada, pues pensaremos otra. A veces me pasa con Alberto, o sea, Alberto al final es su empresa, él tiene que también estar contento y conforme con lo que vamos y a veces que yo tengo que hacerle ver que lo que yo le estoy contando es brutal, pero muchas veces, el 90% de las veces coincidimos, pero hay veces que no. Y entonces digo yo, pues es que brutal, tío, me cago en la mano, Alberto, tío. Bueno, algún elemento de eso seguro que lo puedes rescatar ahí para luego a lo Nada, mejor casi siempre lo convenzo, ¿eh? Pero bueno, a ver, que hay veces que me equivocaré también, ¿eh? Seguro. No muchas, pero... No, yo soy bastante humilde en eso, ¿eh? Seguro que me equivoco muchas veces y hay veces que he dicho, ostras, pues en verdad no era tan bueno, o no tiene razón, pero bueno, normalmente suelo tener buen ojo para eso. bueno, ojo. Hombre, ya. ¿Y te gustaría que tu hijo se dedicara a la publicidad? No, para nada, para nada. No creo que, a ver, para nada tampoco, pero me gustaría que mi hijo hiciera, no sé, me gustaría Algo que se más dedicara a algo dedicado, relacionado con el deporte. No que fuera futbolista, ¿eh? No, pero no sé. Esa es otra cosa que yo también cuando no fue futbolista, entre futbolista y periodista, también pensé hacer educación física, pero se me pasó rápido, porque después, la verdad es que no, tampoco tenía un físico como para tal. Pero mi hijo lo ve un chaval así coordinado, que es muy chico todavía, pero que tiene facilidad para los deportes y a día ¿Cuántos de años hoy tiene? tiene 4 años. Ah, Pero el tío tiene mucha habilidad, controla, o sea, está muy coordinado, corre, salta, juega al fútbol, al pádel, al tenis, hace de todo. Con el monopatín, yo lo veo y digo, ostras, que tiene como mucha facilidad, no sé, me gustaría que explotara eso, no sé. Hiciera, es verdad que haga lo que le dé la gana, pero la publicidad la veo chunga para él. ¿te lo imaginas viendo ahí trabajando hasta las 5 de la mañana, Nada, claro, no 11 quiero de que la pase por noche? eso. No quiero que pase por eso, la verdad es que no. Es muy frustrante que te tumben ideas, que tengas que... Que vea no quiero morir ideas. No, no. que vea morir ideas, no quiero que sufra lo que he sufrido yo. Ah, bueno, ¿hay alguna cosita más que nos quieras contar? Bueno, es así súper súper entretenida la charla. Sí, hombre, yo soy muy de charlar, ¿eh? Podemos Pues estar aquí cuéntame hablando hasta alguna la... anécdota, cuéntame alguna anécdota.
¿Anécdotas de qué tipo? Porque anécdotas... Anécdotas que En se el mundo puedan de la contar. publicidad hay anécdotas muy poco contables. Bueno, alguna que esté ahí en el límite. Pues no sé, así a bote pronto te puedo contar alguna experiencia chula así que haya tenido, que gracias a la publicidad haya podido vivir. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustó mucho cuando estaba en el equipo Volkswagen fue a mi dupla y a mí, una chica que se llamaba Alba, que ahora tiene su propia agencia en Barcelona, es una crack y le va súper bien y la quiero un montón y hablo con ella mucho. Pues Volkswagen iba a lanzar un nuevo modelo que se llama el T-Rock, que ya ahora está, ya es un coche nuevo, pero en esa época no existía. Van a lanzar un nuevo modelo. Entonces cogieron a una dupla de cada país, de todo, o sea, DDB es una red multinacional que tiene agencias en todos los países, en Italia, en Bélgica, en Alemania y tal. Entonces cogieron una dupla de cada país y nos llevaron a Londres durante 10 días a pensar para el lanzamiento de este nuevo modelo de Volkswagen. Entonces, pues fuimos la dupla española, éramos Alba y yo, había una dupla italiana, una dupla belga, una dupla alemana, una dupla francesa, que eran dos chicas francesas muy simpáticas, y estuvimos como, éramos todos más o menos de la misma edad, todos durante 10 días metidos ahí En plan Gran pensando, Hermano, pensando ideas de... pensando ideas para un nuevo modelo el T-Rock, que iba a salir el lanzamiento del nuevo modelo de Volkswagen. Y fue súper, o sea, fue súper chulo, más allá a nivel creativo, fue súper inspirador conocer a tal. Después también te das cuenta que no eres ni mejor, pero que tampoco eres peor que las mejores duplas de cada país. O sea, nosotros nos dijeron que fuéramos nosotros y nosotros no pensamos que nos habían dicho que fuéramos porque éramos los mejores de ahí, sino porque, pues mira, porque en ese momento era la dupla que les cuadraba que fuera, porque nos lo merecíamos, porque habíamos estado currando mucho tiempo atrás, bueno, como un premio a tal, pero lo que había allí eran duplas todas de las mejorcitas de su agencia. Ostras, era súper enriquecedor y tal, y pensando ideas y con ellos, y después en Londres, que es una ciudad brutal, 10 días allí, fue como una experiencia, la verdad que es súper chula, de las cosas así muy chulas que me ha dado la Publi. Joder, me imagino Pues además la tormenta de ideas ahí entre tanta gente que serían totalmente dispares, porque gente de todos los países, bueno, de varios países, y para unificar todo eso en una sola idea, ¿no? guau. Sí, era una locura. O sea, al final, después de 5 o 6 días, nos dividieron en diferentes grupos. Ya hubo directores creativos de allí, de la agencia, estábamos en la agencia de allí de Londres, de DB Adamanif se llama. Y ya los directores de allí empezaron a filtrar y ellos, la verdad, que hicieron un curro súper difícil para mí, porque ya no es tanto el crear la idea, sino el filtrar todo y el darle forma y generar al final la campaña que salió, que tampoco que fuera la mejor campaña que yo he visto en mi vida, lo que salió, pero ahí está, Pero era una fue, el cabra proceso mismo ya fue creativo. el proceso El- fue muy chulo. Y nos bebimos mucha cerveza y nos comimos muchas pizzas hasta tantas de la noche. Pero fue guay, fue guay. Y bueno, hoteles y cosas, bueno, estuvo divertida. Bueno, qué Eh, bonito escucharte enamorado de la publicidad o apasionado de la publicidad, eh, que a la vez me gusta, me quedo con lo que me dijiste de que es crear esa relación con el consumidor y mostrarle tu personalidad del producto, de la publicidad, que es sí, lo que habíamos hablado de que me gusta mucho ese concepto. yo creo que Y eso es bueno, súper importante. Y creo que las marcas tienen que tener claro qué personalidad quieren tener para transmitírselo al creativo y que el creativo trabaje sobre eso. Yo creo que eso desarrolle eso. es un trabajo en equipo. A lo largo un trabajo Claro, constante y no, es- no one hit wonders, claro, sino exacto, con, no jugar. como Es que, también no un creativo que haga un spot bueno, sino toda una carrera. que ahí también hay anécdotas con eso de creativos que solo tienen una buena de esto y después,
Bueno, que esto sería crítica, da igual, no quiero ponerme en plan crítico. Y dicen de los que ya hicieron la mejor campaña en el pasado, entonces ya, por eso No, decías que... o sea, ha pasado, lo voy a contar, da igual, ¿no? Pero no voy a decir nombres, obviamente, ni agencias, ni sitios, pero típico, estás en una agencia y fichaje estrella, hemos fichado al tío o la tía que hizo la campaña esta que ganó en Cannes y tal. Ostras, qué guay, todo el mundo conoce la campaña, viene el creativo o la creativa y se pone a trabajar contigo y ves que... Es la presión, la presión. Haber hecho una campaña buenísima te puede matar la carrera porque ya la presión y todo lo que la gente espere de ti tiene que ser bueno, tiene que y, ser al nivel, ¿no? o eres un farsante y esa campaña no la hiciste tú o no lo sé, no lo sé, pero me ha pasado, y no me ha pasado una vez, me ha pasado más de una vez, de gente que ha venido como estrella, de hecho la super campaña que ha ganado todo y después, vamos, a echarlo a los 6 meses de decir, "Guillo, no, tal". El Wolf Wonder tiene su, Tiene su intríngulis. de esto. Muchas veces más vale el trabajo constante y el... O sea, que decir, para mí hay que valorar un creativo no por una sola pieza, sino por un portfolio entero. O sea, yo tengo que ver 10 trabajos de alguien para saber qué tipo de creativo es. Yo cuando tengo que contratar o tenía que contratar a alguien o tenía que buscar a alguien para trabajar, yo no me... O sea, podía tener una pieza brillante, pero 8 malísimas. No me interesa esa persona, me interesa alguien que a lo mejor tenga, eso, si tienes un 10 y todo demás son 4, pero tiene otra persona que tiene todos 7, igual es más interesante el de todos 7, porque sí que va a poder hacer ese trabajo de construir a la larga con diferentes spots o diferentes campañas, esa Bueno, personalidad. bueno, pues vamos a terminar ya con esta entrevista, que no ha sido un 7, yo creo que ha sido bastante más. Me ha Sí, entretenido mucho, me ha gustado. Así no, sí, que, sí. bueno, nada, nos despedimos ya hasta la siguiente edición de Atuola. Yo soy Susana Ballesteros y nos vemos pronto.